Lector de a pie. Lector de a pie. Aquí encontrarás lo mejor de los libros en el lenguaje que conoces. Advertencia: este documento puede contener spoiler. Se recomienda a los lectores tiquismiquis escucharlo en compañía de un adulto responsable. Hola queridos amigos, bienvenidos lectores de a pie a tu canal. Hoy traemos un libro de los más leídos. Estamos hablando desde Barranquilla, Relkin Martínez y Luis Carlos Ortiz Junco. El libro que vamos a mencionar el día de hoy fue escrito por el español Santiago Posteguillo Gómez. Libro que salió recientemente, tiene más o menos un año de haber sido publicado. Roma soy yo. Roma soy yo es un libro que fue considerado por algunos como uno de los más leídos del 2022. Este libro me gustó muchísimo. Habla de la vida de Julio César. Me pareció interesante porque no teníamos nada antes tan moderno, pues. Un trabajo literariamente y científicamente bien hecho por la investigación. Entonces, desde Shakespeare, si no estoy mal, Shakespeare tiene una biografía, un libro de César, de Julio César, y hasta ahora. Entonces, por eso escogimos este libro y la verdad fue que muy bueno, me gustó muchísimo. No sé qué piensas tú. Libro de la categoría o el género novela literaria, novela histórica, perdón. Novela histórica. Con una investigación muy bien hecha, con un glosario al final bastante bueno, muy bueno, para aprender todas las expresiones en latín que salen escritas en el libro, mencionadas, además de todas las partes en las que se divide o se dividía en aquella época el juicio romano. Y nos encontramos con una novela donde nos mencionan los primeros 23 años de la vida de Cayo Julio César, quien posteriormente sería el dictador de Roma, o como se dice en latín, Gaius Julius Caesar. Y sí, no solamente los 23 años iniciales, sino principalmente el primer juicio, la primera causa en la que él participó como fiscal, como abogado acusador contra un senador importante de la ciudad de Roma. Lo que lo hizo famoso, el gol. Exactamente, el proceso que le dio relevancia, de nombre, de reconocimiento ante la sociedad romana y principalmente ante el pueblo, no ante la nobleza, ante los patricios, ante la gente de familias de tradición, sino ante los más oprimidos de Roma, y además también ante aquellas sociedades que habían sido conquistadas por Roma y que no tenían voz ni voto en el Senado romano. Sí, interesante porque te enseña cómo se fue gestando lo que se conocería hoy como constitución de un gobierno, pues. Y además de la historia, porque es una biografía corta, hasta los 23, bien investigada de cómo manejaba Roma los recursos, cómo se hacía. De este debate que comentas, hay documentación aparte de este libro, hay documentación que se puede conseguir
sobre el proceso legal contra Donabella y, y bueno, la parte romántica del libro, la parte, como digamos, de acción, porque tiene también acción. El libro es muy bueno, está muy bien hecho, y una narrativa suave, digerible, no cansona. No sé qué más decir. Los personajes no, no son bien creados, pero están bien dibujados, o sea, están creados, pues que no creados porque no los crea el autor, sino que los maquilla bien, por decirlo de alguna manera, les da una muy buena presentación y hace de la lectura algo agradable. Y esa es lo agradable de este género, de la novela histórica, porque tal como tú decías, si hay registros, documentación acerca del juicio contra el senador Linneo Cornelio Dolabella, pero no se conoce. Por ejemplo, en el libro aparece un discurso de Julio César, pero de ese discurso no quedó ningún tipo de registro, no hay ningún tipo de prueba, nada escrito, solamente son lo que han dicho otras personas de la época. También, aparte de ver todo esto de la vida de él, de cómo se narran ciertas gestas militares, ciertas batallas de la época, también es ver la conformación de las familias, cómo se formaban o se conseguían o se pactaban alianzas políticas a través de los matrimonios, de las alianzas del matrimonio, como el caso precisamente de Julio César, que fue casado con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Cinna, porque eso le garantizaba a Lucio Cornelio Cinna tener una alianza con la familia de Cayo Julio César, quien era pariente de Cayo Mario, un militar y cónsul 7 veces de Roma, muy importante y muy querido por la facción popular de la ciudad. Interesante, porque ellos en la novela muestran que Julio César en sí fue prácticamente parte de la revolución, si se puede decir, porque si bien la facción política era opuesta, era la oposición al gobierno, habían movimientos sociales que no estaban de acuerdo y se unían para evitar que el gobierno tuviese tanto poder y ellos pues equilibrar la balanza, cosa que pues los principios de la legislación, los principios de las leyes los tenemos aquí en este libro de una forma novela, porque pareciera que estuvieras leyendo una novela, pero te estás informando acerca de la historia del mundo y cómo Roma se fue expandiendo y cómo manejó ese gobierno. Bueno, la novela por como decías, la constitución de la familia, pero igual las escenas que el autor Santiago coloca con respecto a la relación con su esposa fue ciertamente, digamos, romántica, ¿no? Para los que les gusta leer sobre esos, sí, esos temas. Pero el romanticismo también. No, es que para hacerlo agradable a todos los lectores, pues obviamente tiene que ponerle acción, ponerle romance, pero no, la verdad no satura. Es un libro relativamente extenso, pero se deja leer fácil, no tiene mayores complicaciones, muy chévere de leer. Ahora, nos muestran, bueno, el libro va saltando en el tiempo, porque parte
inician el proceso, da inicio al proceso de elección de la persona que va a llevar adelante la, la causa ante el Senado o ante el tribunal en contra del senador Dolabella, y es cuando escogen a Julio César como persona que representará al pueblo de Macedonia. Y después de esto empieza un juego donde el autor te lleva al año 105 a.C., vuelve nuevamente al año 77 a.C., que es cuando se toma la decisión Julio César de ser acusador dentro del proceso, y te van moviendo entre el pasado y el presente, que sería el año 77 a.C. Sí, Y claro. ves cuando tenía 9 años, cuando ya tenía 16 años, cuando tiene su primer cargo importante dentro de la ciudad de Roma, como fuera el Flamen Dialis, o el máximo, ¿cómo decirlo? El máximo sacerdote del templo de Júpiter. Sí. Incluso ese tema también está bastante marcado en cuanto a la religión hace parte de la sociedad y cómo en sus inicios se maneja, porque realmente ese tipo incluso cosas que aprendí, pues, haciéndole spoiler al libro, del el lugarteniente cómo es del tío de Julio César, de Mario. Cayo Mario. Exacto, él, pues cuando muere, la revolución queda, el movimiento queda, su primer lugarteniente se va a Hispania, a Iberia, a la parte de España, y ellos prácticamente nosotros, de donde nos descendemos nosotros, pues, en cuestión cultural, porque tenemos que aceptar que la cultura latinoamericana está muy, muy, muy afectada por lo que vino desde España, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, sería muy difícil hablar del libro sin hacer spoiler, y sería muy difícil hablar de los detalles importantes, porque el libro es realmente muy, muy bueno. Muy bueno, extenso, pero no deja de ser, la verdad me parece excelente. Yo soy muy amante de la novela histórica, y me he encontrado este autor, Santiago Posteguillo, español, que me atrajo con esta forma de novelas, este tipo de novelas. Personajes principales de la novela. Tenemos a Cayo Julio César, hijo, porque mencionan a 2 Cayo Julio César, el protagonista de la novela, y su señor padre. Está el tío, también es Cornelia, Mario. de los cercanos. Sí. O sea, Cornelia, la esposa de Julio César, Aurelia, la madre de Julio César. Entonces tenemos que aparece Cayo Mario, militar y cónsul, 7 veces cónsul de la ciudad de Roma, tío por parte de padre de Cayo Julio César, que fuera posteriormente dictador del Imperio Romano. Tenemos por parte del Senado a Lucio Cornelio Sila, que fue uno de los opositores, o una de las personas más importantes en el Senado en aquella época y en Roma, que se denominó también dictador, que eso se podía realizar por vía del derecho. El derecho romano permitía que eso se hiciera, y fue una de las personas a las que se enfrentó inicialmente Julio César. Aparece Cneo Cornelio Dolabella, que es el otro personaje, o es el antagonista principal, digo yo que es el principal porque es con el que vamos a ver que Julio César se va a enfrentar en el resto de la novela. Tenemos a Pompeyo, que fue el presidente del tribunal que llevó la causa contra el senador. Históricamente después se unieron Pompeyo, Julio César,
y otra persona más para crear lo que fue el primer triunvirato de Roma. Tenemos a Lucio Cornelio Cinna, que es el suegro de Julio César. Tenemos a Sartorio, Quinto Sartorio, que es el lugarteniente o el segundo al mando, la persona de confianza de Cayo Mario. Y tenemos también a los personajes de Macedonia. Labieno también está. Labieno, Tito Labiano, que es el mejor amigo de Julio César. Y ahora sí tenemos a los macedonios, que son Aéropo, que es un noble macedonio, Mirtale, hija de este, Arquelao, que es otro noble de Macedonia, Pérdicas, que es el prometido de Mirtale, y Orestes, que fue un ex sacerdote anciano de Macedonia. ¿Por qué aparecen macedonios en esta novela? El juicio trata de los malos manejos de fondos. Acusar a Cornelio de la Vela por corrupción, sacrilegio y violación, cuando fue gobernador de la provincia de Macedonia en el año 78-79 AC, antes de Cristo. ¿Por qué corrupción? Porque se apropió de los dineros que se habían supuestamente solicitado y había puesto unos impuestos para mejorar una vía, y nada parecido con la actualidad. Esa plata se perdió. También sacrilegio porque saqueó el templo de Afrodita en Macedonia. Y violación porque violó a la hija del noble Aéropo, a Mirtale. Todo este tipo de situaciones llevó a que ellos decidieran llevar ante Roma, ante un tribunal romano, una causa contra el senador Dolabella. Y curioso anotar que bueno, ellos eran parte de Roma, eran gobernados por Roma, pero ellos no podían, digamos, directamente hacer un proceso legal contra Roma, sino que un romano tenía que representar al pueblo para que el proceso pudiese presentarse en la basílica, ¿no? En el tribunal. El tribunal. Entonces, sí. No te digo, el libro nos muestra muchas cosas sobre derecho romano, sobre historia, sobre conformación de esa sociedad, de lo que fue el Imperio Romano en los siglos segundo y primero antes de Cristo. Me encantó. A mí el libro yo le coloco un guiño me encanta. La verdad es que es un libro que releería y evidentemente recomendaría. Espera la película. Espérala. No, debe ser buenísima, de la excelente película. Sí, el libro es recomendable. El libro para regalar, para recomendarlo, muy bueno. Bueno, tal vez mi opinión no es muy objetiva porque me gusta la novela histórica, pero la verdad, muy buen libro. Como dije anteriormente, voy a leer mucho más de este autor, Santiago Posteguillo, y nada, esperemos que puedan leer el libro, que puedan disfrutar también con él y aprender. Lo chévere de las novelas históricas es que uno va aprendiendo de todo lo que nos van comentando y todo lo que nos van ambientando dentro de ellas. El libro seguramente yo creería que tiene una segunda parte. El libro, de Posteguillo leí también la noche que Frankenstein leyó a El Quijote, pero es un libro no histórico, bueno, sí histórico, pero más enfocado hacia la literatura, ¿no? Hacia los hechos históricos de la literatura que son importantes para hacer los libros.
yo espero que el libro tenga su segunda parte, porque nos deja en los 23 años de Julio César, y si no estoy mal, Julio César vivió 55 años. Entonces no alcanza a mostrar nada acerca de su posterior ascenso como dictador de Roma, como jefe militar de éxito. Así que ojalá tengamos una segunda versión, una segunda parte de la historia de Cayo Julio César. Y terminamos aquí, amigos. Nos vemos la próxima semana con más libros. Agradecerles por escucharnos. Por favor, si te gustó, dale me gusta, suscríbete o comparte, así nos ayudas. Gracias por escucharnos.